Nos levantamos para defendernos, para salvarnos de la muerte. Aquí, en la gran capital Lima, piensan de que los ronderos son asesinos, son matones, crueles, y no es así. Entran a la ciudad de Quinoa, los ronderos, a la gente lo amontonan en el parque y después les sacan una lista, supuestamente una lista, ¿no? De que ¿cómo se llama? Que estaba, uno de los senderistas era mi hijo, que es Wilfredo Jaime Betalleluz, que lo han asesinado. Para algunos asesinos, para otros pacificadores. Lo que no se puede negar es que los comités de autodefensa fueron actores decisivos en la guerra interna que vivió el país para vencer a Sendero Luminoso. La base social es el campesinado, ¿no? Bueno, por eso era totalmente algo impensable para ellos que el campesinado se vuelva contra ellos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, los campesinos no fueron actores pasivos entre dos fuegos. Los comités de autodefensa tienen un origen, primero, de desborde democrático contra los comités populares senderistas. Con mucho temor al comienzo, ¿no? Porque Sendero era ya una fuerza abusiva, y ya sabían que, o sea, si los descubren, lo van a matar. Para algunos perpetradores, para otros víctimas. Lo cierto es que los campesinos ejercieron su derecho a defenderse desde los inicios de la guerra. Esta tarea no era de nosotros, esta tarea era del Estado. Es en este momento que se inician las primeras respuestas violentas al proyecto autoritario senderista. Cuando en enero de 1983 los periodistas son muertos en Uchurajay, es porque ya existía una guerra contra Sendero. A partir de eso, en Ayacucho y en Huanta empiezan a constituirse movimientos contra Sendero Luminoso que son de alguna manera apoyados con ciertos recelos, pero por el ejército en Ayacucho y por la infantería de marina en Huanta. Les han dado armas, estaban en entrenamiento en la mayoría de los casos en los cuarteles, los citaban, y empezaron a salir ya en patrullas mixtas, o sea, ronderos y militares. Una cierta coalición con el narcotráfico, efectivamente. Armamento, claro, yeah. Claro. Y buenas armas. En un año logra bota Sendero del Valle. Después organizamos a las comunidades vecinos en forma voluntariamente, en algunas veces en forma a la fuerza. Para unos héroes, para otros villanos, para todos piezas clave para vencer a Sendero Luminoso. Esto fue lo que escribió un militante anónimo en su cuaderno. En 1989, en julio, es aprobado un manual contrasubversivo que significa un viraje en la lucha, ¿no? Que plantea la necesidad de establecer una alianza con el campesinado. Y entonces se empiezan a dar ya escopetas. Y el ejército por lo bajo le empieza a dar los Mauser de 1909, que son muy importantes. No es que son en las zonas alpinas, un Mauser llega pues hasta 1500 metros. Es en este momento que Sendero Luminoso comete un nuevo error. Con esta tesis tonta del equilibrio estratégico, Abimael Guzmán obliga a que hayan arrasamientos de comunidades.
Y de parte del ejército, por el contrario, habían aprobado una estrategia de represión selectiva. Entonces la respuesta es inmediata. Poyeni, por ejemplo, ¿no? Eso es donde se forma también a partir de 89 más o menos, ¿no? También llaman ejército Asháninka, ¿no? Y con la tarea también de recuperar sus familiares que habían secuestrado por Sendero, ¿no? Que ha sido una guerra sumamente fragmentada. El ejército Asháninka en parte se ha vuelto contra los colonos. Es una guerra entre campesinos, pero también los senderistas, a los primeros que entran a matar son a los ronderos. Los ronderos dicen que ellos han sufrido más o menos 4.000 muertos. 4.000 muertos. Mucho más que todos los militares, que todos los policías juntos, según ellos. Nosotros fuimos los famosos del Tulumayo que entregamos las cabezas al comando conjunto de la ciudad de Huancayo. Héroes y villanos, perpetradores y víctimas, pacificadores y asesinos, de repente todo a la vez. Lo cierto es que las rondas tuvieron un comportamiento dual, un lado oscuro insoslayable. Hemos estado en un escenario de guerra, queremos que consideren eso. Alguien dijo ya, teníamos que madrugar antes que nos madruguen. Muchas veces las rondas sirven también ya no solo para defenderse de Sendero Luminoso, sino también para ajustes de cuentas. Y hay entonces rondas que se vuelven además, por decirlo, agresivas y con frecuencia con apoyo tácito de las Fuerzas Armadas, hacen pues barridas, si se quiere, de otras comunidades con las que tenían pleitos o que no quieren plegarse a las rondas, no quieren formar comités de autodefensa. Aparecen personajes oscuros como Guayhuaco o Susano Mendoza. Susano Mendoza, claro, como toda persona dolida y todo, yo le dije todavía, sinvergüenza, asesino, desgraciado, tienes cara todavía de hablarme, le dije. Yo, como presidente de los comités de autodefensa de Ayacucho y Huancavelica, digo, ¿no? Señores, si tuvimos errores en esto, bueno, pues tenemos que afrontarlo. Licencia para matar parece el título de una de esas películas de acción, pero era la cruenta realidad entonces. En el caso de las rondas sí podríamos hablar de excesos, ¿no? Porque no es una conducta sistemática, pero sí hay hechos violentos. Son campesinos, ¿ya? Y si a mí me quema mi casa, me secuestran a mi hijo, me violan a mi esposa, pasan cosas que, como digo, o sea, en circunstancias normales nunca harías. Explico, no justifico. Hemos cometido excesos en los derechos humanos, pero era necesario. Y pido disculpas desde acá. Yo asumo mi responsabilidad, ha habido excesos. Pero estos excesos han sido realizados por malos dirigentes. En eso ya los ronderos estaban demasiados borrachos. Les agarraron a mi hermana y la violaron primero. Primeramente mataron a mi hermana con palos, con piedras, donde ella pedía auxilio. Y seguidamente a los niños la ahorcaron. Por un lado, la CBR reconoce y pide al gobierno que reconozca a los comités de autodefensa en su papel importante en la pacificación. También afirma que los excesos, los crímenes, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del comité de autodefensa no pueden quedar impunes. Que se dé cumplimiento a las indemnizaciones a las víctimas de los comités de autodefensa.
El decreto legislativo 741, promulgado en el gobierno de Fujimori, los reconoce como comités de autodefensa y se les entregan 16.000 escopetas Winchester. Actualmente existen alrededor de 8.000 comités de autodefensa. ¿Cuál debe ser su papel después de la guerra? Comités de autodefensa para la seguridad ciudadana es la denominación que se debe establecer. Es positivo, Claro. que mantengan armados. Sí, pero siempre y cuando se constituya la unidad de policía rural, porque uno puede tener escopetas de uso civil bajo control de la policía y que pueden ser dados a la ronda campesina o ex comité de autodefensa para hacer patrullaje y buscar, como se llama, a vigeo. Y el balance final. Lo consideramos positivo por varias razones, ¿no? En primer lugar, no sucede como por ejemplo en Colombia, y como era el temor en esos años, una mercenarización de los comités de autodefensa. Habiendo dado 16.000 escopetas al campesinado, no ha habido pues una proliferación del uso ilegal de esas escopetas. No se han generado los grupos paramilitares como en Colombia. O sea, en realidad es una gran enseñanza del mundo campesino. En muchas comunidades, terminado el conflicto, gente que ha estado muchas veces involucrada con senderos, gente que ha estado en los comités de autodefensa, han tenido que acomodarse para seguir viviendo, no bajo el mismo techo, pero bajo el mismo sol, en el mismo espacio, en la misma comunidad. Y eso te muestra que la reconciliación es posible. Héroes o villanos, perpetradores o víctimas. El informe de la Comisión de la Verdad señala que han sido actores muy cuestionados en esta guerra, por su actitud durante el conflicto, por su actual resistencia a entregar las armas. Pero que han sido una necesidad, sí. Que han sido fundamentales para lograr la paz, también.